mi nombre es Daniel Barone y estamos en el set donde grabamos Signos. Signos es la historia de un médico de pueblo, un pueblo inexistente, que se llama Penitentes, y el recorrido de su mente enferma, obviamente, que por un trauma familiar comienza a cometer asesinatos en masa a gente que teóricamente está vinculada con un hecho de su infancia, ¿no? Elige, por la historia de su familia, sobre todo de su madre, un recorrido mesiánico basado en la astrología, donde recorre cada uno de los signos del zodíaco para organizar esa masacre. Ese es el puntapié inicial de una historia muy compleja, que también abarca su relación en su entorno familiar inmediato. Principalmente y por suerte está comandado por Julio Chávez, que es el protagonista de esta historia, como Antonio Cruz. Después tenemos dos personajes protagónicos realizados por Claudia Fontán y por Alberto Ajaca, ¿no? Y después tenemos un elenco alucinante, lo que es la construcción del pueblo, que fue variando, digamos, algunos duraron más, otros duran menos, con Miriam Dodorico, Cristina Alberó, Pipo Luque, Germán Kraus, Leonor Manso, Luciano Cáceres. Bueno, el elenco es enorme y gente muy admirada. Y muchas de ellas son, bueno, elencos de teatro que nosotros conocimos, que quizá la televisión no conoce tanto o que no estamos acostumbrados a verlos en ella. Necesitamos generar un pueblo que no existía, por lo menos al alcance del esquema de producción de este programa, ¿no? No podíamos alejarnos a 30 kilómetros de la capital y la verdad que la construcción fue muy exhaustiva, cosa que nos permitió el formato, que son 16 capítulos. Tuvimos que hacer un cadáver exquisito de este programa, ¿no? Inclusive encontrando un barrio, transformarlo en un pueblo mediante cromas en la unión entre calles, donde generamos la cercanía con rutas o con una zona rural, que eso fue muy trabajoso. Y también la construcción de las casas en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, teníamos algunos problemas en este barrio que elegimos que sea el leitmotiv o el corazón del proyecto, que los exteriores servían porque unificaban, pero los interiores eran muy pequeños, entonces muchas de las locaciones que se ven en el programa tienen los frentes en un lugar y los interiores en otro. Y en principio hubo mucho trabajo con las paletas de colores. Fue un trabajo también acercándonos a este formato del 4K y también con los lentes que utilizamos. En muchos casos tratamos de utilizar lentes fijos, sobre todo en los planos abiertos y en los planos que podíamos dominar desde el encuadre sin necesidad de variaciones entre medio de tomas, descartando los zoom y utilizando lentes fijos. Una valija elegida por el DF con bastantes posibilidades de encuadre, ¿no? Así que estamos muy contentos con la imagen del programa. La construcción de los personajes, en el caso sobre todo de los protagónicos, empieza con reuniones en el periodo de preproducción, reuniones con los actores, sobre todo en actores como Julio Chávez, que tienen una mirada tan integral de la construcción de su personaje. Y en este caso también Claudia Fontán tuvo un entrenamiento como policía también, que eso nos acercaba también a la propuesta no solo de vestuario, sino a la propuesta de construcción de personajes. Fue consultado y hablado con ellos en un trabajo de mesa previo al arranque del programa, digamos, en la preproducción. Yo soy de acercarme mucho a los actores en el sentido de su mirada autoral. Autoral no tiene que ver con los cambios en el guión, que no es así. Los autores son los que construyen el guión, pero sí en la mirada autoral que tienen los actores de su personaje y de la situación dada. Y en el rodaje, bueno, empieza todo a la mañana con una pasada de letra donde discutimos la escena en cuanto al conflicto y a lo que vamos a contar y la manera que lo vamos a hacer, ¿no? Eso me da posibilidades a mí de plantear una puesta en escena, de que el equipo técnico vaya trabajando y yo consensuar mi puesta en escena con los actores sin perder tiempo en el rodaje. Bueno, el próximo proyecto, para quizá mediados del año que viene, es la adaptación de una novela de Sergio Holguín, Oscura y monótona sangre, que la estamos haciendo con Sergio Holguín y un guionista, Francisco Kosterlik. Así que bueno, en principio para el año próximo el proyecto fuera de Polka es ese. Y después estamos con una miniserie también para Polka, que todavía no sé mucho. Eso es la proyección a futuro.
Gabriel, vengo acá a la RAC para hablar de mi película El Desierto. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Si cambias las reglas es otro juego. No te voy a compartir. La trama es de un triángulo amoroso en un mundo post-apocalíptico de zombies. Yo quería escribir algo con pocos personajes en un lugar reducido y así empecé a escribir. Al principio fue una película mucho más de género y con cara de escritura entraba más en los personajes y quedó, como una película más bien dramática de personajes y menos de género. Y está Lautaro Delgado, Victoria Almeida, William Prosiuk y Lucas Lagré. Y Lautaro es amigo mío hace muchos años, entonces como que hace mucho quería trabajar con él. Un poco pensé en él escribiendo incluso. A Will lo encontré en el teatro, hice muchas giras de teatro, miré muchas obras y Vicky en un casting. John Rush dijo una vez, que fue una cita muy inteligente, que la única diferencia entre documental y ficción es que en la ficción se pagan los actores. Hay algo con eso. Un poco la película la filmé así, hicimos las escenas enteras, o sea, no hice planos. Y así se actúa todas las escenas y entrábamos con la cámara y las registramos de distintos lados. Íbamos montando la película mientras que la filmábamos, o sea, cambiábamos el guión todo el tiempo, sacando escenas, poniendo escenas nuevas. Un poco seguí trabajando como si fuese un documental. Y buscamos mucho tiempo y encontramos una casa que era perfecta. Tenía un clima muy terrible. O sea, entramos ahí con el director de arte y era como... Él estaba fascinado y yo estaba angustiado. Esa era más o menos la primera visita a la casa. Dijimos, bueno, esto es imposible de construir. Usemos esa casa y la usamos. Alrededor de 2000 había solo un par de lunáticos así filmando con cámaras VHS. Películas muy lindas como las que hicieron FASA, por ejemplo. Pero siempre como fuera del sistema, sin presupuesto, películas muy culto, pero a la vez bastante trash también. Y en los últimos años mejoró. Y ahora está como un poco más aceptada la idea de que se pueden hacer películas de género dentro del sistema industrial. Digamos, hay un montón de gente que surgió en estos años que la verdad está buenísimo lo que está pasando. Y está buenísimo que entraron en el sistema, que tienen estrenos comerciales, que se puede llevar un guión de hetero a un jurado en el Inca sin que sea una cosa rarísima. Probamos por los festivales de género, entramos en uno muy grande en Londres que se llama Londres Fright Fest. Increíble, no conocía ese festival, fue una cosa de locos. Es un festival muy grande, mucho público, el cine más grande de Londres. Y ahí lanzamos la película y a partir de ahí ya se armó como un recorrido de festivales de género que fue prácticamente a casi todos. O sea, en Sitges, en Bruselas, Trieste, Ravenna, en todos los festivales que hay de género. Algunos ganó algunos premios. Y después entré en el South by Southwest, que no es tan conocido acá, pero se está haciendo mucho, que es un festival muy grande en Estados Unidos. Y entramos ahí como única película argentina y eso también le dio un empujón nuevo, que ahí la vendimos mucho. O sea, también hubo mucha distribución comercial afuera. Y a partir de ese festival también empezaba a entrar en festivales más... festivales comunes, Estocolmo, Jerusalén... Pero también es una experiencia los festivales de género. A mí, la verdad, me sorprendió. Son festivales con mucho público. A ver, en esta claramente hay un trabajo de cámara que viene de los hermanos Dardenne, que los admiro, digamos. A nivel puesta en escena lo que hacen es increíble. Soy un gran admirador de David Lynch. Mi película no hay tanto Lynch, pero soy un gran admirador. También miro películas de género. Visto como que es muy mezclado. Pienso en el espectador. O sea, quiero comunicar algo, quiero contar algo, lo quiero hacer una puesta en escena que tiene que ver con eso. La película se construye en el cine. Además, juego mucho con el espectador en la película. También hago cosas feas. Tengo 2 o 3 momentos en la película donde frustro al espectador a propósito. Hay un momento en la película donde por primera vez aparece una música y vos pensás se resuelve todo y se corta la música y no se resuelve nada y es muy frustrante. O sea, pienso, no quiero frustrar al espectador, o sea, pienso en el espectador. El cine argentino es muy sólido, ¿no? Tiene un sistema de producción sólido hace muchos años, digamos. Yo creo que en principio estamos muy bien. Tenemos mucha producción. Tenemos problemas con la distribución, que es una gran discusión. ¿Por qué tenemos esos problemas? Yo la verdad no lo sé. Veo más cine que puede llegar al público, al espectador. Veo más aceptación del cine argentino también que hace 10 años. No, para contar una buena historia,
Primero necesitas una buena historia y después necesitas saber cómo contarla. El cine tiene una cosa muy peligrosa, que todo tiene que estar bien. Fallas en una y no queda bien la película. Puede ser la mejor película del mundo, el guión no funciona, no funciona. Puedes tener un guión increíble y los actores no funcionan la película. Eso hace falta, un equipo profesional del principio al final. No debería irme ahora. Ya lo hablamos. Tenés que hacerlo. Corte. Bien, chicos, vamos a hacer otra. Está bien, Juli, acordate lo que hablamos en camarín. Sí. Cuando te estás mirando, pensá que no vas a buscar cosilla. Los directores y directoras audiovisuales nos multiplicamos en cada toma. Con nuestras ideas y decisiones, generamos imágenes que reflejan nuestra cultura. Somos creadores de las obras audiovisuales. IDAC, Directores Argentinos Cinematográficos, defiende nuestros derechos como autores en todo el mundo. Anda. Cámara. Anda. Pizarra. Acción. DAC, Directores Audiovisuales. Alto vuelo. Mi nombre es Juan Laplace y soy el autor y director de La Casa del Mar. Declaración del inspector Jorge Pelaza sobre las actuaciones en el caso Laura Ramos. Lo escuchamos, inspector. ¿Por dónde quiere que empiece? ¿La conoce? Sí, es Laura Ramos, la chica que están buscando. Ni siquiera escuché hablar de Laura Ramos nunca en mi vida. Buen día. Buen día. Si usted se niega a hablar, puedo pensar que me está ocultando algo. Cárgala ya, cárgala ya. Cuando nos detuvimos pensé que la cosa se iba a aclarar, pero no, en realidad se complicó más. Dale. El tipo es escritor. Inventó todo. ¿Dónde está Laura? No lo sé, realmente no lo sé. La primera temporada de La Casa del Mar es un policial bastante clásico, trata sobre la desaparición de una chica que es la nieta de un senador de la oposición, como es la nieta de una figura muy conocida de la política. Es tapa de todos los diarios y está el país conmocionado por la búsqueda de esta chica. La otra parte de la historia es un escritor que está pasando unos días en Mar del Pinar, que es este balneario inventado, en la casa de una amiga. Ese fin de semana llega esta amiga y otros amigos más a pasar el fin de semana largo con ellos y se ven involucrados en el caso porque, por un resorte de la trama, hay algo que indica a la policía que Laura Ramos, que es la chica desaparecida, pasó unos días en esa casa. Esto surge de un concurso del Inca, que nosotros presentamos el proyecto a fin del 2013. Nos enteramos que habíamos ganado el premio en el 2014, al principio de 2014. Durante la preproducción con Rocío Sena, que es mi socia en Cisne Films, que es la productora que hizo la serie, empezamos a buscar posibles socios en Uruguay y en Chile para ver si podíamos ampliar la producción. Le presentamos el proyecto a DirecTV, que estaba buscando proyectos de la región para su canal on DirecTV, y llegamos a un acuerdo con ellos para el estreno y la exhibición. Como no teníamos presupuesto para filmar las 5 semanas que fue todo el rodaje en un balneario, fue hacer los interiores en Buenos Aires. Hicimos lo que yo llamé planos intermedios, también no en Buenos Aires sino en el conurbano, en Ezeiza, en Maswich. Y después estuvimos una semana en Necochea, donde hicimos un montón de cosas con varias cámaras, con 2 equipos a veces en paralelo, digamos. Exprimimos mucho esa semana estuvimos en Necochea para hacer un montón de planos y de escenas, qué sé yo, que al espectador le diera la sensación todo el tiempo de que todo transcurría en este Mar del Pinar. Juan Gil Navarro, Gloria Carrá, Antonio Viravent, Leo Sagese habían estado en Perfidia y me había llevado muy bien con ellos, así que había como un compromiso de que estuvieran en esta también. Darío lo conozco de hace un montón de tiempo y después, bueno, Fede Delía es amigo mío de hace miles de años y no en Perfidia, pero en otros proyectos hemos trabajado juntos. Me gusta mucho trabajar con actores, a mí en lo personal. Me es muy placentero. También me gusta poner cámaras y qué sé yo, pero si hay algo que realmente disfruto es la relación personal con los actores. El trabajo más específico y concreto fue con Juan y con Delfina, que es quien hace de Laura Ramos. Básicamente porque Delfina es muy joven, tiene 18 años, era casi lo primero que hacía, y yo sabía que teníamos que trabajar mucho
porque el ritmo de filmación de las series es tremendo. Y ensayamos mucho, pero mucho, como 20 veces, 20 encuentros entre ellos, y estuvo muy bien. Estamos en este momento con DirecTV, ellos están interesados en hacer una segunda temporada. Nosotros también, yo me puse a escribir, en principio sería de 8 capítulos, con una continuación no de la historia, no de la trama, pero sí de los personajes y de la misma trama política y mediática que envuelve el caso policial. Y estamos en negociación con DirecTV para ver presupuestos y fechas y planes y fechas de aire. La televisión argentina es bastante particular de lo que sabemos, digamos. Hay 2 canales grandes. Entrar a esos 2 canales es muy difícil. Yo lo he intentado durante un montón de tiempo con proyectos propios y nunca tuve posibilidad. El Estado ha empezado a invertir en concursos para hacer miniseries o series o documentales o lo que sea. Nos ha dado la posibilidad a los que no teníamos posibilidad de entrar en esos 2 canales de hacer cosas. El siguiente problema de eso es la exhibición, que te queda limitada o a la televisión pública o a canales pequeños del interior, que la audiencia que uno puede tener ahí es muy chiquita en función de la inversión que hace el Estado, pero también en función de la visibilidad que tenga el proyecto que uno hace. Yo estoy esperanzado ahora con La Casa del Mar y DirecTV, porque es un nuevo jugador que se mete en el mercado y dice, bueno, quiero producir cosas en Argentina. Entonces, bueno, es una punta más con una pantalla regional que está buenísima. Entonces decir, bueno, tratemos todos de aprovechar esta punta que DirecTV abre. Me parece que el desafío es ese, es poder decir, bueno, desde Latinoamérica hagamos las mejores producciones para competir con las mejores producciones americanas, aun si no tenemos el presupuesto que ellos tienen, pero es que vamos a competir necesariamente. Hola, mi nombre es Pablo Parezo, soy realizador especializado en cine fantástico y uno de los proyectos en los que estoy trabajando es Daemonium. Daemonium surge de 2 personas que son Simón Ratziel, que es un especialista en maquillaje de zombies y monstruos, y Dani Casco, que es una persona que hace props también para cine fantástico, armas, armaduras. Se dan cuenta que no tienen un realizador, un director, y yo había trabajado con Simón en Plaga Zombie 13, él había hecho los efectos especiales, todo lo que era zombies y la sangre y todo eso. Entonces me proponen sumarme al proyecto. Entonces en un principio me sumo un poco como por encargo, digamos, como un favor, y cuando empiezo a ver como lo que era el proyecto y que estaba muy cercano a mis gustos y toda la gente que estaba trabajando y colaborando, me copé y me sumé como más activamente. Daemonium es una historia de ciencia ficción que en un universo alternativo donde la magia convive con los demonios que están como conviviendo con los seres humanos hace muchos años y con la tecnología. No se sabe bien en qué momento estamos. Es como que tomamos un poquito del género del cyberpunk, que es un género muy de los 80s, y se le agregan algunos elementos de cine más de terror, como los demonios y los monstruos. Y dentro de ese universo contamos una historia de un montón de personajes, un poco como Pulp Fiction, que dentro de ese mundo de historias pulp te cuentan la historia de un montón de personajes. Daemonium es un proyecto independiente, pero realizado por toda gente que tenemos como bastantes años de experiencia en el medio. Es como una especie de utopía. Dijimos tipo, che, bueno, este tipo de películas tan grandes es medio imposible hacerlas con los presupuestos que te da el instituto. En general se adaptan más a películas chicas o dramas de pocos personajes. Y al ser independiente trabajamos de una forma mucho más libre. Por eso para cada jornada armamos un equipo distinto. Cuando son jornadas con pocos personajes son equipos reducidos. Y cuando son jornadas grandes donde ya de base, por ejemplo, tenés 30 demonios, el equipo se agranda mucho y ahí ya pasamos a veces a 60 personas. Pero lo que tiene como de particular, que fue casi una casualidad, pero de la cual estamos aprendiendo mucho, es que como vamos largando, los capítulos apenas se hacen, se terminan y se ponen online, el equipo ve el resultado y se copan
y vienen y le ponen todo a la hora del rodaje. Todo lo que es acción, tenemos una persona encargada de eso que se llama Juan Bautista Artiguelongue, que con él yo vengo trabajando desde las primeras plagas zombie. Y después para jornadas específicas se suma Hugo Cato Quiril, el famoso Cato ninja blanco de que hacía lucha libre cuando éramos chiquitos nosotros. Y después Franco Buratini, que es de Piromanía FX, que él viene para todo lo que son arneses y explosiones. Y a veces los tenemos a los tres juntos. Por eso yo digo que este es un proyecto medio soñado. Hoy en día lograr un equipo, que se reúne un equipo de profesionales, todos de onda, no es tan fácil. Los capítulos, digamos, al ir a internet no tenemos como una obligación de que duren tanto esto o lo otro, digamos. Así que cada capítulo dura distinto y eso afecta a la realización también. En principio estamos yendo a YouTube y haciéndole una pequeña campaña de prensa con mucho énfasis en Facebook, que sabemos que es muy limitado, digamos, como que hay un gran mundo ahí afuera que todavía no se enteró. El primer fin de semana en general lo ven tipo 8.000, 9.000 personas. Después los capítulos quedan ahí, entonces van creciendo. El primero ya supera las 200.000 vistas, creo. El público nuestro como que cada vez le gustan más las cosas, pero yo creo que es más por una cuestión técnica que por una cuestión narrativa, porque ves Plaga Zombie y ves esto y son lo mismo. Son héroes extraños luchando contra monstruos más extraños todavía. Soy como un apasionado del género. Yo crecí, digamos, en los 80s y los 90s, donde por suerte en el cine fantástico había muchos realizadores muy buenos y donde en Hollywood había un modelo de producción basado en lo autoral. Entonces tenés un montón de películas como de ciencia ficción con mucho contenido. Son de monstruos, pero te llevan al borde de las lágrimas. Digamos, llega el final de Star Wars y estás casi llorando, que es algo que en las pelis actuales no pasa, digamos, o que se perdió un poco. El cine fantástico actual se volvió un poco frío y eso a mí me fue alejando un poco del género y encuentro quizás como esa en los videojuegos o en algunos otros medios encuentro como que todavía están esos nichos de libertad creativa para hacer cosas de género. Así que la influencia principal mía es toda la cultura pop en general. En particular, a mí me tocó mucho películas, por ejemplo, la primera película de Peter Jackson, que fue Mal Gusto, que es una película independiente que hicieron entre amigos. El Mariachi de Robert Rodríguez, que también es una película independiente. Entonces tenés por un lado todos los tanques hollywoodenses y estas pelis súper independientes hechas entre amigos un fin de semana. Y lo que hacemos nosotros es una mezcla de eso. Tratamos de mantener ese espíritu súper independiente o hacerlo a tu forma, pero logrando resultados lo más cercano que podamos a Star Wars, que bueno, se hace lo que se puede.